Lucas capítulo número 22 y vamos a, por favor, a leer del versículo 39 al versículo 46. Los voy a molestar, que nos pongamos de pie para hacer la lectura, oramos y empezamos a platicar. Dice Lucas capítulo número 22, versículo 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Padre, nos ponemos en tus manos el día de hoy para que una vez más tu palabra nos hable directo al corazón, que tú seas, bendito Dios, el que nos hable a través de tu palabra, y que, bendito Dios, algo sea sembrado en nosotros para que podamos seguir adelante en esta vida como creyentes. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Dice el versículo 39 que saliendo se fue como solía al monte de los olivos y le seguían sus discípulos. Jesús estaba, acuérdense, ¿verdad?, ahí en el aposento alto, tomando la última cena con sus discípulos, y por fin termina esta cena. Jesús les expresó antes de empezar a comer que él anhelaba demasiado compartir con ellos esta última cena, porque justo iba a ser la última, y tenía este deseo de compartir con ellos y de expresarles todo lo que había en su corazón. Y ya vimos que Jesús les, de alguna manera, como que los prepara, porque las cosas que van a venir van a ser difíciles, ¿verdad? El tema de que van a zarandear a Pedro y a los discípulos, el tema de que si antes habían vivido un tiempo glorioso donde no les faltó nada, ahora ellos tenían que prepararse con su bolsa, con su alforja y demás. Y ahora terminan esta cena y Jesús se va como solía, dice ahí el versículo 39, a este monte de los olivos. Lucas no nos menciona, pero seguramente ustedes saben que Jesús fue a orar, ¿no?, al Getsemaní, ¿no? Lucas nunca habla del Getsemaní, no lo menciona, pero dice que este lugar está allí en el monte de los olivos. Pero fíjense lo curioso, y de hecho es algo que mencionamos al principio de la lectura de Lucas, es que él salió de ese lugar y como solía, se fue ahí al monte de los olivos. Chéquense esto. Jesús tenía por costumbre ir al monte de los olivos. Este huerto del Getsemaní probablemente era un huerto privado, no era como que público. Entonces probablemente era de un amigo de Jesús, igual que el que le prestó el aposento alto, igual que el que le prestó el burrito. Todo eso, aunque son personas que la Biblia no menciona sus nombres, son personas que siempre apoyaron el ministerio de Jesús. Entonces, en este huerto del Getsemaní, Jesús le gustaba mucho ir ahí, no solamente para orar, probablemente ahí también él descansaba un rato, se alejaba de las multitudes porque él le interesaba estar siempre en una comunión constante con Dios. Entonces está ahí en el Getsemaní, pero vuelvo a repetir, era una costumbre que él hacía. Entonces, si era una costumbre que Jesús tenía de ir a este monte, obviamente sus discípulos sabían que iba regularmente allí. Pero no solamente los discípulos buenos, sino también Judas. Si se dan cuenta, Judas ya no está aquí. Judas anda tramando cómo va a entregar a Jesús. Y a Judas nadie le va a decir que Jesús está ahí orando. Pero él va a llegar ahí, justo, con toda esta muchedumbre para arrestar a Jesús.
¿Me estoy explicando? Como era muy común que Jesús fuera ahí, pues Judas Iscariote se agarró de ahí para ir maquinando, ir planeando, y seguramente dijo, el Señor va a estar en el Monte de los Olivos porque allí regularmente va a orar, ¿no? Entonces, Jesús tenía esta costumbre, y como les dije, esto lo platicamos cuando empezamos a leer Lucas, y hablábamos de 3 cosas que Jesús tenía por costumbre. La primera era ir a la sinagoga. Y yo siempre les he dicho, Jesús iba a la sinagoga a escuchar la palabra, aunque sabía que las personas que enseñaban la palabra eran unos hipócritas, eran unos falsos, eran unas personas, muy malas personas. Tenía por costumbre también Jesús enseñar. En donde quiera que él andaba, enseñaba lo que él aprendía. Ahora, fíjense, es curioso que Jesús, siendo Dios y siendo omnisciente, él sabe todo, pero también como ser humano tuvo que empezar a aprender. Nosotros, familia, si no somos dioses, pues igual tenemos que entrar en este proceso de aprendizaje, de estar aprendiendo, ¿no? Y la tercera cosa que Jesús tenía por costumbre hacer era estar orando. Entonces, 3 cosas aprendimos en aquel entonces, cuando empezamos Lucas. Yo creo que de eso ya fácil, ya hace como 1 año que lo platicamos. Ir a la sinagoga, enseñar y orar. Eran de las cosas que Jesús tenía por costumbre. Entonces, Jesús sale ya por fin de este aposento alto, se va al Monte de los Olivos, lo siguen sus discípulos, y el versículo 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Me llama mucho la atención que después en el versículo 46, otra vez Jesús les vuelve a insistir en lo mismo. Oren para que no entren en tentación. Entonces, fíjense, ¿qué está pasando aquí? La situación es que Jesús sabe que van a venir cosas difíciles, ya se las anunció a sus discípulos, y les dice que oren para que no entren en tentación. Si ustedes se dan cuenta, regularmente oramos cuando ya estamos frente a la tentación. Oramos cuando ya tenemos el problemón encima. Entonces Jesús nos está enseñando que la oración es un asunto para prevenir cosas. Regularmente cuando ya estamos en la enfermedad es cuando le clamamos a Dios en lugar de estar orando previamente. Cuando ya tenemos el problema con nuestra familia, con nuestro amigo, qué sé yo, es cuando empezamos a orar, y Jesús nos está diciendo, oren para que no entren en tentación. De hecho, también Jesús les enseña a sus discípulos en el Padre Nuestro, eso, ¿no? Por ahí creo que es en el capítulo, no me acuerdo ahorita, de Lucas, donde Jesús les enseña el Padre Nuestro, y parte del Padre Nuestro es que dice, por favor, no nos metas en tentación, ¿no? Entonces vamos a ir ahorita viendo un poquito de qué se trata este asunto. ¿Qué es esto de la tentación? La tentación al final es este deseo, estaba viendo ahí en Wikipedia, que tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero que probablemente sea dañina a largo plazo. ¿Sí me explico? La tentación es algo que se te presenta tan deseable, tan antojable, que en efecto probablemente te provoque una satisfacción instantánea, pero también momentánea, o sea que se esfuma rápido, pero que va a traer consecuencias a largo plazo. Jesús, fíjense, está diciendo entonces, oren para que no les suceda eso. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Es decir, para que no sean seducidos con algo que les puede provocar cierta satisfacción inmediata, pero que va a tener consecuencias a largo plazo. ¿Me explico? El ejemplo más claro de eso lo vemos con el mismo Adán, que fue seducido, fue tentado, cae en la tentación, y las consecuencias de haber codiciado ese fruto, que al final ustedes saben que el problema no es que le hayan dado la mordida a ese fruto. El problema es que desacataron las órdenes de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces, las consecuencias de ese pecado, de ese dejarse seducir por la tentación, nos siguen persiguiendo hasta el día de hoy.
Hoy yo puedo dejarme seducir por cualquier cosa, pero tengo que estar consciente que si yo cedo ante la tentación, lo más probable es que tenga consecuencias a futuro. Ese es el asunto. Fíjense, todos de alguna manera somos seducidos, todos de alguna manera somos tentados, ya lo hemos platicado, de hecho las últimas semanas, pero nosotros vamos a decidir, ¿no?, si ceder o no ante la tentación. Entonces, hoy necesitamos agregarle a esta lucha que tenemos frente a la tentación, este asunto. Si yo me dejo seducir, sí, la voy a pasar bien, me voy a sentir bien, lo voy a disfrutar un ratito, pero voy a tener consecuencias a futuro. A lo mejor las consecuencias no solo son para mí, las consecuencias también pueden alcanzar a mi familia y a los que están cerca de mí. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuidado con la tentación. ¿Qué hay que hacer para no caer en eso? Estar en continua comunicación con Dios, orar, para no entrar en tentación. Ahora, necesitamos ver por qué Jesús les dice eso, ¿no? Porque cuando pensamos en tentación, nosotros en nuestras circunstancias decimos, bueno, pues la tentación es la muchachona que está pasando bien guapa, para mí hombre, o para las mujeres, es el muchachón bien guapo que está pasando por ahí, o no sé, agarrar algo que no es mío, o sea, cositas así, ¿no? Pero aquí la tentación a la que Jesús quiere evitar que caigan sus discípulos es en la tentación de negar a su Dios y negar a su Señor. Esa es la tentación más grande en la que van a caer estos señores. Esa es la tentación que el mismo Satanás les va a poner enfrente. Y de hecho va a haber alguien que va a caer. Ustedes saben quién es. Pedro va a caer en esta tentación. Entonces Jesús está advirtiéndoles, oren para eso, oren para que no caigan en esta tentación. Fíjense lo que dice el 41, dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Esta distancia de un tiro de piedra pues son como unos 40 metros más o menos. Jesús se aleja, es que Jesús tiene siempre esta necesidad de estar buscando a Dios, de orar con Dios. Otra vez les digo, Jesús es Dios mismo, es 100% Dios, pero es también 100% hombre. Entonces, su naturaleza humana le hace buscar constantemente a Dios. Porque esa es la forma en que Él se va a mantener firme ante este propósito por el que vino a la tierra. Si Jesús no estuviera orando tan constantemente, a Él le hubiera sido muy complicado cumplir el propósito que Dios tenía para su vida. Entonces, ustedes evalúense, familia. Yo no les voy a evaluar nada, ¿verdad? Esto, la palabra nos habla para que cada uno nos evaluemos. Entonces, uno piensa, a ver, voy caminando y la vida se me está haciendo tan complicada, tengo tantos problemas. Lo primero que tengo que preguntarme es, ¿cuánto estoy orando? ¿Estoy orando? Ya para empezar, ¿no? ¿Estoy orando? Y luego, ¿cuánto estoy orando? Siempre les he dicho que cuando oramos, podemos orar en todo tiempo, en todo momento, en donde quiera que estemos. Pero también les he dicho, es importante que apartemos un tiempo. Es importante que encontremos un lugar en donde podamos tener intimidad con Dios, donde podamos hablarle así, tal cual, transparentes a Dios. Es lo que hacía Jesús. Incluso estando con sus discípulos, no estaba ahí con ellos orando, se alejaba a unos 40 metros a un tiro de piedra, dice ahí. Y él empezaba a orar. Y no oraba así como luego nos gusta orar a nosotros, ¿no?, sentaditos en nuestra cama bien cómodos, no, de rodillas, orando a Dios, buscando a Dios. Y otra cosa que les he dicho siempre, no son fórmulas. No significa que si yo me pongo de rodillas el Señor me va a escuchar. No. Me pongo de rodillas porque traigo en mi corazón esta necesidad de expresarle a Dios que me quiero humillar delante de Él. No son fórmulas de que si me arrodillo ya todo va a pasar. No, es este deseo en el corazón de hacerle saber a Dios que me estoy haciendo semejante al polvo de la tierra, y así me quiero presentar delante de Él, humillado. ¿Me estoy explicando? Entonces, vuelvo a insistir, no es una fórmula de me voy a orar, me voy a hincar y ya todo va a funcionar, ¿no? No son fórmulas. Vuelvo a repetir. Si usted trae en su corazón y desea en su corazón o siente en ese momento de la oración
estar de rodillas delante de Dios o incluso postrarse completamente al piso, hágalo. Porque es el mismo Espíritu Santo el que le está trayendo a la mente este deseo de humillarse delante de Dios. ¿Me explico? Jesús se aparta entonces de sus discípulos y empieza a orar puesto de rodillas y le dice al Padre: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta oración la tenemos la mayoría muy presente todo el tiempo porque estamos aprendiendo en este lugar. Dios nos está enseñando a través de su palabra que el asunto no es que Dios haga lo que a mí se me antoja o como yo quiero, porque Dios es Dios. O sea, Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso oramos de esta manera. Si quieres, pasa de mí esta copa. Como les he dicho siempre, en esta oración nosotros tenemos permitido expresarle a Dios lo que traemos en el corazón. Dios, por favor, sáname, ¿no? Por favor, ayúdame con mi situación económica, por favor, ayúdame con mi situación familiar. Uno expresa ese deseo. Por favor, sánalo, por favor, que todo salga bien, ¿no? Que consiga el trabajo, y está bien. Pero al final debemos someternos a su voluntad, porque su voluntad siempre es agradable, siempre es buena, siempre es perfecta. Y que a nosotros se nos complique lograr ver esa perfección y esa bondad en su voluntad. ¿Me explico? Miren, apenas escuchaba, bueno, no apenas, hace tiempo escuché justamente de una personita que trae un proyecto de estudiar una carrera, ¿no? Y iba a ir a un lugar en el que, yendo a esa entrevista, a ese lugar, de eso dependía que ella empezara a estudiar esta especialidad en su profesión. Pero esta persona iba orando así: este es mi anhelo, este es mi deseo, yo quiero alcanzar eso, quiero ser profesionista, quiero tener este proyecto. Pero Señor, si tú no quieres, lo acepto. Si tú no quieres, ni me van a recibir en ese lugar, o voy a hacer la prueba y no me van a aceptar. Pero ¿se dan cuenta cómo podemos venir delante de Dios, presentarle este deseo, este anhelo en el corazón, pero siempre debemos estar conscientes de que si no es su voluntad, entonces no va a suceder? ¿Me explico? Y Jesús está así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Es decir, déjame librarme de esta situación. Si hay otra forma en que tú puedas salvar a la humanidad, por favor hazlo. Porque no iba a ser fácil para Jesús ir a esa cruz. Entonces Él estaba sintiendo como humano, como ser humano, estaba sintiendo todo esto. De hecho, fíjense lo que dice el versículo 43. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esta expresión que está escribiendo aquí Lucas, él es el único que lo escribe. Ni Mateo, ni Marcos, y mucho menos Juan escriben este asunto de que un ángel vino, se le apareció para fortalecer. Imagínense ustedes lo difícil de la situación, el momento tan complicado en el que está Jesús, que tuvo que venir un ángel para fortalecer. Miren lo que dice el versículo 44. Y estando en agonía. Ustedes han escuchado esa palabra, ¿no? Cuando una persona está a punto de irse, decimos: no, es que ya está agonizando. De ahí la palabra agonía. Entonces, ya está agonizando. ¿Por qué? Porque empieza, como que ya no está en esta esfera, ¿no? Como que ya su mente anda en otro rollo, como que ya dice cosas sin sentido, como que ya hace cosas sin sentido. Y es cuando uno empieza a decir: esta persona ya está agonizando porque está a punto de irse. Miren lo que es la agonía. La agonía es una fase premortem, o sea, ustedes han escuchado postmortem, ¿no? O sea, después de que alguien muere, pero la agonía es antes de morir. Es esta situación antes de morir, y es un estado que comprende, dice aquí, comprende el agotamiento total de la reserva física y que progresa de forma irreversible hacia la muerte. Es decir, la agonía es este punto en donde mis fuerzas, mi energía
se están agotando, se están yendo y su final va a ser mi muerte. Y ya esto es irreversible, ya no hay forma de regresar. Entonces, fíjense lo que está diciendo Lucas. Me llama la atención que sea Lucas. Acuérdense que Lucas es un médico, es un doc, ¿no? Es el doctor y él sabe este tipo de situaciones físicas. Y él está diciendo que Jesús estaba en agonía. Es decir, Jesús se sentía tan débil físicamente, tan agotado emocionalmente, que un ángel tuvo que venir a fortalecerle. Jesús se sentía ya a un paso de la muerte y entonces por eso Él está orando estas cosas. Él se siente de verdad débil. ¿Les ha pasado cuando se les baja la presión o algo? Uno se siente que ya se le doblan las rodillas, ¿no? Jesús estaba así o peor. Tanto que igual en ese mismo versículo, en el 44, dice que estando en agonía oraba más intensamente. ¿Por qué nos estará expresando Lucas esto, ¿no? De que mientras estaba en agonía, es decir, a un paso de morir, Jesús lo que hacía es que oraba con más fuerza, con más intensidad. Porque obviamente es algo que nosotros tendríamos que aprender a hacer. O sea, en medio, cuando la situación se pone más difícil, no es renunciar y decir, bueno, ya, pues creo que ni me escucha, Señor, mejor pues ya, ahí la dejamos, ¿no? Al contrario, oro con más intensidad, oro más fuerte, más tiempo, con más determinación en mi corazón. Entonces, Jesús lo que está haciendo es eso. Mientras Él se acerca más a lo complicado, lo que hace Él es que se aferra más a Dios en lugar de soltarse de Dios. Se aferra más a Dios con una oración más intensa. Y luego Lucas dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿no? Este asunto, ya los estudiosos y demás dicen que sí, que es posible que en medio de tanta angustia, que en medio de tanto miedo, que en medio de tanta desesperación, nuestro sudor se combine con un poco de sangre y parezca esto, ¿no? Gotas de sangre, grandes gotas de sangre, dice Lucas, que caían hasta la tierra. Vuelvo a insistir, o sea, estas cosas, que igual tampoco lo mencionan los otros evangelistas, solo Lucas, estas cosas nos tienen que formar una idea de lo difícil y de lo complicado que fue para Jesús estar a unas horas de que lo arrestaran y a unas horas de que lo sentenciaran, ¿no? De que lo llevaran con las autoridades religiosas y luego con las autoridades romanas. Jesús les dice esto, Jesús, está en este momento de agonía, agonizando, es decir, empezando esta caída, ¿no? Él es como si empieza a desfallecer al punto que sabe que en unas horas morirá, que en unas horas se va a enfrentar a la ira de Dios, porque Jesús va a cargar con todos los pecados de la humanidad y Dios definitivamente no se relaciona con el pecado. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando esté ahí en la cruz, va a aclamar a Dios y le va a decir, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En efecto, porque Él, como va a cargar con nuestros pecados, con los pecados de todos nosotros y de la humanidad, Dios en ese momento lo va a abandonar, porque Dios no se relaciona con el pecado. Dios no se relaciona con el pecado. Jesús está entonces en esta agonía, en esta desesperación, sudando como grandes gotas de sangre, y Él por fin termina de orar. Lucas aquí hace esto muy corto, muy resumido. Acuérdense que cada evangelista escribe de acuerdo a quien le está dirigiendo el texto, y en este caso Lucas resume todo muy rápido, y en el 45 dice que cuando se levantó de la oración vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Aquí igual, este es un dato que nadie nos da, solamente Lucas, ¿no? De que la razón por la que estos señores cayeron cansados de sueño era a causa de la tristeza que ya traían. ¿Cuál tristeza? Jesús ya les había dicho que esa iba a ser la última cena, que esa iba a ser la última charla, que esa iba a ser la última conversación que ellos iban a tener juntos, porque a partir de ese momento iban a arrestar a Jesús, ¿no? Entonces ellos, si se dan cuenta, en medio de la cena,
la pasaron bien, hasta se les olvidó este asunto que iban a entregar a Jesús. Empezaron a hablar de quién de ellos iba a ser el mayor y demás cosas. Pero ahorita, como ya se acabó la fiesta, como si ya se acabó la comida, pareciera que ellos regresan a esta realidad en donde se hacen conscientes de que las cosas van a empezar a cambiar para ellos. Y van a cambiar de una manera muy drástica. Entonces, ellos se dan cuenta de que probablemente están ya en las últimas horas con su maestro. Y esta tristeza los invade, los inunda, y entonces ellos nuevamente caen rendidos por el cansancio. Lucas no lo dice, pero Mateo, los otros evangelistas sí mencionan, ¿no? Que él viene con ellos, los despierta, les dice, oye, no pueden orar ni conmigo ni una hora, ¿no? Lucas aquí no lo dice, pero resulta que Jesús se vuelve a regresar a orar, ¿no? Y luego vuelve a regresar y los vuelve a encontrar durmiendo y vuelve a regresar a orar y ya al final les dice, ya, muchachos, ya, levántense, ¿no? Entonces, Lucas nos muestra este escenario, insisto, muy, muy resumido. Y luego en el versículo 46, fíjense, él les dice, ¿por qué duermen? Ay Dios, levántense y oren para que no entren en tentación, una vez más. ¿Se acuerdan de las cosas que nos invitan las Escrituras a estar haciendo constantemente para no entrar en tentación? Es velar y orar. Velar y orar, lo dice Pablo, lo dice Pedro, velen, oren por favor, oren, ¿no? Estén con los ojos bien abiertos. Miren lo que dice Santiago 1. Vamos a leer desde el versículo 2. Santiago está después de Hebreos. Santiago 1, versículo número 12, miren lo que dice. Jesús les dice, ¿no? Oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Dice, cuando alguno es tentado, ojo, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué sigue? ¿Qué dice? Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ya vieron? Por eso no podemos decir que Dios nos tienta. ¿Ya se dieron cuenta de dónde sale el problema? De nuestras propias concupiscencias, de nuestro propio deseo de pecar, de nuestro propio deseo de hacer las cosas que justamente a Dios no le agradan. Entonces, por eso no podemos decir que somos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que somos seducidos por nuestras propias ideas. Cuando Jesús les dice, oren para que no entren en tentación, va a haber cosas que les van a venir a los discípulos a la mente, ideas que van en contra de la voluntad de Dios, y estas ideas, cuando son concebidas, dice ahí Santiago, lo que van a hacer es que van a dar a luz el pecado. Entonces, familia, yo sé que ustedes y yo mismo regularmente somos atacados por ideas que siempre nos están tratando de jalar hacia pecar, hacia hacer algo que sabemos que no es correcto. Todos nosotros, y si alguien me dice que a ustedes ya no sé qué voy a hacer. Pero todos nosotros, de alguna manera, somos seducidos por nuestras propias ideas, por nuestros propios pensamientos. Pues ve, pues hazlo, no pasa nada.
Lo mismo hizo Satanás con Adán y Eva en el huerto, ¿no? No van a morir. Lo que pasa es que si ustedes comen de ese fruto, van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Somos seducidos por estas ideas. Y uno decide frente a las ideas, ir o no ir, tomarlas o no tomarlas. Nos está diciendo Dios que esas ideas van a estar, la palabra Dios, Jesús, nos están diciendo que esas ideas, esos pensamientos no van a faltar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar orando y no ser seducidos por esta tentación, no ser seducidos por esta prueba, porque si somos seducidos, entonces, dice el versículo, ¿qué capítulo estábamos leyendo? El 1, ¿no? Capítulo 1 de Santiago, versículo el 15 dice, miren, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Entonces la idea viene a tu mente, Abby, y va a empezar a tratar de seducirte, a convencerte. Cuando te convenza, significa que esta tentación, esta concupiscencia, este deseo ordenado, va a concebir algo en tu mente. Ya desde ahí ya pecamos, pero la idea es que si ya hay algo en nuestra mente, no cedamos ante eso. No vayamos, ¿no? No lo hagamos. Seamos como José, el soñador. Huyamos de esas cosas. Si yo sé que para allá está el problema, pues le camino para acá. ¿No? Si yo sé que el pecado está ahí enfrente, pues bueno, me volteo tantito y trato de no verlo, ¿no? Y aunque esté luchando con mi mente, que sé que ahí está lo que yo quiero, pero sé que eso también está mal y que no le agrada a Dios, ¿no? Entonces, así funciona la tentación y así funciona este asunto de entra a nuestra mente como una idea y está constantemente seduciéndonos hasta que nosotros, una de dos, o la sacamos esa idea con oración, o caemos en la tentación. Jesús entonces, familia, ya para terminar, si se acuerdan, Él le dijo a sus discípulos que vienen cosas difíciles, que van a ser zarandeados, y Jesús en este momento empieza este proceso, donde Él va a ser zarandeado, donde Él va a pasar justamente por todo lo que le dijo a sus discípulos que ellos iban a pasar. Entonces Jesús al mismo tiempo les está dando la forma en que ellos van a poder salir adelante de esas situaciones, a través de la oración y a través de ser constantes en orando y no cayendo en la tentación, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a terminar con esta lectura de Lucas, que ya la leímos, en Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4, que era lo que quería leer ese rato del Padre Nuestro. Lucas 11, versículo 2 al 4. Con esto vamos a terminar, familia. Porque Jesús, con esta oración, de alguna manera nos enseña cómo es que debemos orar al Padre y cómo debemos presentarnos delante de Él. Lucas capítulo 11, versículo 2 al 4. Sus discípulos lo ven que está orando. Cuando termina de orar, uno de sus discípulos le dice a Jesús, Jesús, por favor, enséñanos a orar. Y en el versículo 2, Jesús le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a ponernos de pie, familia. Esta oración de Jesús es una oración muy completa, aunque corta, es una oración muy completa, porque Jesús de alguna manera nos está invitando a que nos podamos acercar a Dios como se acerca un hijo a un padre.
con toda esa confianza, pero también con toda esa reverencia y ese respeto que nuestros papás nos inspiran, ¿no? Entonces Jesús lo que nos está diciendo es, acérquense a Dios como si fuera su papá, como aquel que está ocupado y preocupado en sus necesidades. Él, como papá, por supuesto que quiere lo mejor para sus hijos. Entonces Jesús nos está enseñando eso, acerquémonos a Él como un padre, santifiquemos su nombre, pidamos que su reino venga hacia acá, que nos gobierne su reino, que su ley esté en nuestro corazón, que su ley esté en nuestra mente y que siempre se haga su voluntad, porque así como se hace allá en el cielo, queremos nosotros ver que se hace su voluntad aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios, para que suceda aquí en la tierra, la tenemos que hacer nosotros. Si no, ¿quién? Si no, ¿quién? Que Dios nunca nos deje sin pan en nuestra mesa, pero también que perdone nuestros errores. Y que nosotros aprendamos a perdonar a aquellos que nos ofenden, a pedir perdón si nosotros ofendimos y a perdonar si nos ofendieron. Y luego dice, no nos metas en tentación. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Vuelvo a insistir, esta oración tiene que ser preventiva, no cuando ya tengo la tentación enfrente, porque teniendo la tentación enfrente, esa es la lucha más difícil. No cualquiera se da la vuelta y se va. Cuando tienes la tentación enfrente ya es muy complicado, por eso la oración tiene que ser mucho antes. Tener un estilo de vida de oración para que estas tentaciones no nos seduzcan y no den a luz en nosotros el pecado.